abunde vas maya nektadasis ma tite malkuta meue sevillana aikana de vas maya. Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este subcanal Universo Alma. Hoy trataremos la temática siguiente: la reencarnación en el pensamiento del Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Veamos. La reencarnación, el concepto de reencarnación, la idea de reencarnación es la creencia de que tras la muerte, tras el fallecimiento, el alma del ser humano pervive. Obviamente, esto ya supone la idea en la creencia del alma, ¿no? De que el cuerpo o el ser humano, aparte de ser un cuerpo, una mente, también tiene un espíritu, un alma, ¿no? Y no solo la idea de que el alma pervive, sino que además esta se va reencarnando vida a vida, cuerpo a cuerpo, en diversas experiencias de ser. La idea, la creencia sobre la reencarnación es algo coyuntural, podemos decir de que a la totalidad de las culturas humanas en esta última humanidad. Es algo que subyace, es algo que se pierde, como quien dice, en la noche de los tiempos. Obviamente no se puede generalizar ni culturas ni tiempos, pero es la tendencia, ¿no? Podemos rastrear esa tendencia, esa necesidad a la inmortalidad del alma de alguna manera, la podemos entender de diversos puntos de vista. Habrá gente que interprete que esa noción, ese concepto de pervivencia del alma simple y llanamente es un deseo de no querer morir, ¿no? Es decir, desafiar a la muerte de alguna manera. Bien, los materialistas, los más acérrimos, pues ya directamente niegan cualquier tipo de espíritu de alma. Simplemente la conciencia, eso que se llama alma, sería única y exclusivamente un concepto elaborado por la mente, pero que no tiene nada que ver con ningún espíritu. Es decir, que cuando se muere, tanto cuerpo como mente se difuminan, ¿no? Obviamente esto dentro de los cánones materialistas. Bien, pero en lo que nos concierne hoy, ¿qué podemos decir sobre la encarnación en la mente de Jesús? Bien, en el judaísmo de los tiempos de la primera venida del Maestro, la noción de reencarnación no estaba tan patente como la noción de resurrección. La resurrección era defendida por algunos grupos judíos de la época y negado por otros, ¿no? Pero la reencarnación no estaba tan en boga. Sí tuvo en boga en el judaísmo, como dije, en la época de la cábala, del nacimiento del misticismo, de la mística judía, ¿no? Con el Zohar, ¿no? A partir de ahí sí se intensifica la noción y la creencia en la reencarnación. Hoy en día hay grupos judíos que realmente la defienden a capa y espada, ¿no? Como tantos en otras culturas, en otras civilizaciones. Bien, pero el Maestro, ¿qué decía el Maestro sobre la reencarnación? ¿Qué pensaba el Maestro sobre la reencarnación? Pues bueno, para el Maestro esa pregunta no tiene sentido. No tiene sentido simple y llanamente porque el Maestro proviene de un reino cuya respuesta a la muerte corporal, a la vida, a la materialidad, ya está superada. El reino de Jesús, vuelvo y repito, que es lo que se defiende con todo el respeto del mundo a otras posiciones en este canal, es la idea de un Jesús cósmico enviado del Padre que viene a señalar
caminos y tiempos, ¿no? Pero es un pueblo que ya muchísimas de las preguntas que el ser humano se lleva haciendo desde los principios de esta última humanidad, ya tienen las respuestas. De ahí cuando Jesús mismo decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, simple y llanamente porque ya han transitado por lo que está transitando el ser humano. Bien, partiendo de que es una pregunta que no tiene sentido para el maestro, sin embargo el maestro sabe que tiene sentido para los seguidores, para esa gente que él buscó para ser las semillas del mensaje que quiere dejar a la posteridad. Bien, en pasajes, en logos, él pregunta a sus seguidores quién dice la gente que es él. Obviamente no hay un rechazo por parte de Jesús de las respuestas. Y eso tiene una significación, simple y llanamente para Jesús es insustancial, ¿no? Pero bueno, también hay que tener muy en cuenta que las respuestas que le dieron los apóstoles es muy llamativa. Es decir, ellos no se asustan ante la pregunta del Nazareno, ellos no se asustan de la pregunta de Jesús, es más, le responden, lo cual significa que en cierta medida esa idea ya pululaba en el ambiente. Otra cosa es que hay muchísimos investigadores muy respetables hoy en día que entienden que la respuesta que le dieron los apóstoles a Jesús estaba enmarcada en la idea que podían tener en ese entonces sobre la edad, por ejemplo, del mismo Elías, cuando dice, bueno, cuando Jesús dice, Elías ya vino y hicieron con él desastres, se referían a otro tipo de interpretación. Eso lo dicen académicos con todo el respeto del mundo, imaginando, traspolando algo que en principio, si no se ha vivido, no se sabe responder. Obviamente desde su atalaya académica tienen todo el derecho y todo el respeto del mundo, porque es su visión, ¿no? Bien, pero volvamos. No se asustan los apóstoles ante la pregunta, pero tampoco se asusta Jesús de lo que le están diciendo, ni lo niega, simple y llanamente porque, vuelvo y repito, para Jesús la pregunta carece de sentido, porque lo que realmente vive es el alma. El cuerpo es un andamiaje, un vestido, por decirlo de alguna manera. Esto tiene unos trasfondos filosóficos enormes, ¿no? Estos trasfondos filosóficos de los que hablo se pueden rastrear en unas preguntas básicas, ¿no? Es decir, cuando el ser humano va emergiendo a su propia conciencia, es decir, cuando se percata de que realmente está en un mundo y se separa de ese mundo, lo fragmenta, va haciéndose las preguntas que podemos denominar vitales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me ha creado? ¿Quién no me ha creado? Etcétera, etcétera. Como digo, para Jesús no tiene sentido esa pregunta sobre la reencarnación. Ahora bien, dentro del cristianismo, en sus orígenes, en los primeros siglos, hubo tal confusión, como he planteado en otros programas, en el sentido de que no se tenía idea de la naturaleza real del maestro. Realmente empezaron a confundirlo con Dios, hicieron de él un Dios, pero que realmente no tenían la capacidad, porque no tenían el conocimiento como para poder ver al maestro como lo que realmente es. Esa confusión, esa imposibilidad de llegar a la naturaleza cósmica del maestro, fue lo que llevó a ese sinfín de herejías sobre la naturaleza misma de Cristo. Se llegaba a plantear, bueno, era igual que Dios, pero Dios podía sufrir. Dios sufrió en la cruz, ¿no? Porque si Jesús era Dios, todo un meollo conceptual, simple y llanamente por desconocimiento en ese entonces de lo que representaba una conciencia cósmica.
una conciencia que participa del todo. Realmente lo más obvio es que veamos lo que tenemos enfrente. Nos miramos a un espejo y lo primero que vemos es mi cuerpo. No decimos, vemos mi corazón o vemos mi alma. No, es el cuerpo. Bien, para esa mentalidad que el concepto de alma tuvo que ser sacado, como quien dice, en cesárea, o sea, para poder dar cuenta, ¿no?, de que había algo más, ¿no?, que lo que simple y llanamente veían nuestros ojos. Bien, pero para Jesús, vuelvo y repito, ese no es ningún problema. Para él la muerte no tiene ningún tipo de misterio. El misterio real está en la vida, en saber llevar una vida cuando se encarna acorde a tu espíritu, a tu esencia, a tu conciencia. Desde este punto de vista, la reencarnación durante los primeros siglos del cristianismo es algo que estaba pululando en el ambiente. Obviamente también había una idea, una interpretación de que los tiempos a los que se refería Jesús iban a ser casi inminentes. Pablo lo deja sentado en algunos sitios por ahí. Y realmente así, pero vuelvo y repito, por la confusión no entendieron bien el mensaje real de Jesús. Cuando pasa el tiempo y realmente se ve que los tiempos de la llegada del reino de Dios no iban a suceder, pues bueno, la institución, las diversas iglesias cristianas que pululaban entonces, pues bueno, empezaron a tener, como quien dice, trifulcas, ¿no? Y empezó una lucha a muerte por saber quién tenía la verdad, ¿no? Como si Jesús hubiese venido a predicar alguna verdad que no fuese más allá del amor y del perdón. Pero se luchó, ¿no? Quien vino a desterrar la idea de reencarnación a nivel oficial dentro de la iglesia cristiana fue a través del emperador Justiniano. Cuando se convoca el segundo concilio de Constantinopla, allá por el siglo VI, la idea era no solamente unificar el imperio, que era la idea que tenía en mente Justiniano. Él era el emperador romano de Oriente, pero quería, digamos, que volver a tener la gloria que tuvo el antiguo imperio romano. Bien, igual que se necesitaba unificar el territorio del imperio romano, también él veía, interpretaba que había muchas diferencias dentro del seno del cristianismo, que ya era religión oficial del imperio romano. Ante ese cúmulo de diferencias hubo la necesidad de afianzar. Bueno, y en el concilio II de Constantinopla, la idea de reencarnación se convierte en anatema. A partir de entonces no significa que todo el mundo, acuérdense que estamos en el siglo VI, las comunicaciones eran lo que eran, ¿no? No es como hoy en día que agarras el móvil y le pegas la noticia a cualquiera. En ese entonces todavía muchísimas iglesias, muchísima gente que creía en la idea de la reencarnación lo fueron teniendo lo fueron, digamos que defendiendo a su manera, e inclusive a sabiendas que ya estaba condenado, pero bueno, ellos lo seguían en cierta medida pues asumiendo como tal. Pero oficialmente, que esto es lo medular, la idea de la reencarnación fue proscrita. Pero la proscribió un emperador, porque ni siquiera el papa de turno, que era Vigilio, pues tuvo mucho peso en esa decisión, ¿no? Nada, al principio parece que se opuso, después se tuvo que bueno, arrepentir y dar marcha atrás, porque al final la figura del emperador podía más que la figura del papa en aquel entonces. Después, bueno, ya sabemos que los emperadores y los papas se entendieron muy bien, ¿no? Emperadores, papas, reyes, ¿no? Todo fue una especie de ensalada rusa.
hasta los últimos tiempos, ¿no? Que, ojo, en mi humilde ver, la Iglesia cristiana, sobre todo la católica, que es la que más ha metido la pata a través de los siglos, pues hombre, hay una especie de acercamiento a la idea de volver a aquella iglesia primitiva, ¿no? Entonces, bueno, los papados últimos, por mucho que muchas ideologías quieran presentar como que, bueno, que son simples intereses eclesiales, ¿no? Pero bajo mi humilde ver sí hay un intento de acercamiento, ¿no? Pero bueno, es que los pecados de 2000 años no se borran en medio segundo, ni en un papá. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Sobre el tema que nos concierne, que es qué piensa el nazareno, qué piensa el maestro sobre la reencarnación, vuelvo y repito, para Jesús no tiene sentido esa pregunta, porque es un reino, el suyo, que ya ha dado cuenta de lo que significa la muerte. A ellos, o sea, lo que busca el reino de Jesús es rescatar la conciencia humana, para hacerla partícipe de esa conciencia cósmica. Así todo, tenemos que recordar que hubieron muchísimos cristianos, inclusive padres de la Iglesia, como pudieron ser Orígenes, que defendieron la idea de reencarnación. Justino Mártir, Gregorio de Nisa, ¿no? Antes de el famoso concilio de Constantinopla, del segundo concilio de Constantinopla, ¿no? Donde realmente, después de esas luchas intestinas, pues bueno, salió la victoriosa la parte que negaba la posibilidad de la reencarnación, ¿no? Que ellos lo entendían como la preexistencia del alma, ¿no? Intereses mundanos, institucionales, terrenales, pero que no tienen nada que ver con la figura del maestro. El maestro jamás la negó, es más, la postuló, como he dicho. Hubo momentos, hay un pasaje que es no admite segundas interpretaciones. Otra cosa es que le podemos dar no segundas, terceras, cuartas, quintas, las que querramos, pero ante la evidencia simplemente hay que ser un poco humildes y reconocer lo que es. Cuando Jesús se dirige a los presentes y les dice: muchos de los que están aquí no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en gloria con las huestes del Padre. Muchos teólogos, muchos intérpretes de las Escrituras se han burlado hasta del propio Maestro, diciendo obviamente que se equivocó. Es decir, Jesús, el Maestro, se refería, según ellos, a que en poco tiempo Él volvería, en el tiempo máximo que pudieran vivir esos presentes. Obviamente no se les pasó por la cabeza, y si se les pasó, se lo pasaron por el forro, que a lo que se refería el Maestro era que muchas de las almas presentes seguirían reencarnando vida a vida hasta su llegada, hasta su segunda venida. Pueden decir misa en latín, en griego o en copto, me da igual. Simple y llanamente querer negar lo evidente en aras de una tradición y cual cotorras repetir los errores del pasado no tiene sentido hoy en día. No tiene ningún sentido. Debe quedar claro que la idea de la reencarnación en Jesús no tiene nada que ver con la idea de la reencarnación en la Iglesia. Es decir, la idea de la no existencia de la reencarnación que postula de la Iglesia, al menos de hace 15 siglos, es una idea tomada políticamente en el contexto de entonces. Jesús no tiene nada que decir al respecto. Los que comprendan su mensaje los que lleguen a interpretar su palabra, a oír realmente lo que dice,
como dice el maestro, no gustarán de la muerte. La muerte, vuelvo y repito, no es algo que exista como tal. El ser humano le tiene, en muchos casos, tiene pavor, y en otros casos realmente les importa tres pepinos, ¿no? Es decir, porque ya dan por sentado que no existe, ¿no? Pero la muerte es una transición, es un paso de estado. ¿Sí? O sea, la conciencia cuando se encarna viene a experimentar la esencia que es, viene a tener experiencias de ser. Y entre ellas, pues, dependiendo el nivel de conciencia en el que estén, de evolucionadas, las mismas conciencias, y valga la redundancia, pues se van escalando en esas experiencias. Orígenes, por cierto, él postulaba de que las conciencias, los espíritus, las almas, nacen puras y necesitan vidas para volver a esa pureza, porque se van contaminando a través de cada vida, pero igual que se van contaminando también pueden ir resarciendo sus toxinas, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para al final volver otra vez a la unidad con el Dios. Eso lo decía Orígenes hace 1600 años, 1700 años. También lo han postulado muchísimas otras culturas a su manera. Cada cual tiene la manera de dar interpretación, de dar una visualización a la idea de que realmente somos mucho más que lo que podemos ver frente al espejo. Podemos ver nuestro cuerpo, podemos intuir nuestra mente, pero el alma es algo que hay que profundizar, hay que limpiarse la mente de todas las creencias para poder llegar a ella. De ahí las enseñanzas del Nazareno, pocas, sencillas, pero que son vitales de entender en su magnitud, no en lo que han dicho intérpretes y más intérpretes de la palabra de Jesús. Uno puede estar tentado a preguntarse, bueno, ¿y por qué se saca la idea de la reencarnación? Tiene todo el sentido del mundo cuando entendemos a la cristiandad de ese entonces como un poder terrenal. Dese cuenta de que la idea de la reencarnación implica de por sí que no se necesitan maestros, ni intérpretes, ni templos. Cada ser humano es su propio maestro, su propio templo y su propio intérprete, que irá mejorando a través de sus experiencias. Su experiencia de ser le harán ir mejorando. Quizás necesitan no una vida, quizás necesiten 1000 vidas para poder mejorar algo tan simple, tan llano como es no ser codicioso, por poner un ejemplo. O no ser egoísta, no ser vanidoso. Cuando tú niegas la reencarnación y todo lo apuestas a una sola jugada, obviamente lo que te están diciendo es que ustedes necesitan de mí, de mi interpretación, de mi templo, de mi forma de ver las cosas, porque si no se van todos para el infierno, a tomar por saco. Nah. Mentiras. O sea, hoy en día ya inclusive ya ven las autoridades eclesiásticas cristianas, sobre todo las católicas, ya van entendiendo que realmente lo de infierno y cielo es más bien un estado de la conciencia, ¿no? Pues que se abran del todo y que planteen las cosas como son, pero que no sigan tergiversando el mensaje del maestro, entre otras cosas porque no hay mucho tiempo. Pero es una aberración seguir intentando inyectar miedos a la gente con infiernos eternos y demás, cuando en realidad no existe nada por el estilo. Y cuando hablo, que es lo que postulamos en este canal, cuando decimos de que realmente esta morada del Padre tiene que ser purificada del mal que existe, ¿no? Simple y llanamente no significa que las almas que no sobrepasen, entre comillas, la prueba, porque se vayan a ningún infierno, no, lo que irán es a otro sitio. Vuelvo y repito, no sé si tan
terrorífico como el humano, porque la capacidad que tiene la conciencia humana para hacer el daño es bastante sublime, bastante grande, ¿no? Los horrores que se han visto a lo largo de la historia, pues es lo que están ahí. Qué mayor infierno. Inclusive sin ir tan lejos, o sea, en los tiempos modernos, en los tiempos presentes, ¿no? ¿Cuántos seres humanos, cuántas conciencias humanas se ven ninguneadas por sus sistemas de organización social? ¿Les parece poco infiernos? ¿Les parece poco infierno las mafias que hay de todo tipo? La casta política que ha olvidado realmente cuál es su razón de ser. Esas economías inhumanas, nefastas, infernales, que cosifican y deshumanizan al ser humano. Eso es un infierno realmente. Mantengo que realmente la segunda venida de Jesús, del Maestro, ya comenzó con su muerte y su resurrección. Ya comenzó en esos momentos. ¿Por qué hoy y no ayer? Ya lo he dicho en otros programas. Se están dando las condiciones objetivas, materiales, para que realmente el Maestro esté o vuelva a estar presente y se purifique de una vez por todas este bendito, amado y tan maltratado planeta. Como digo, la Iglesia de entonces, del siglo VI, pues encontró en la negación de la reencarnación pues un aliado perfecto para su crecimiento como institución terrenal, pero alejada completamente de aquel mensaje prístino del Maestro, donde la muerte realmente no es ningún problema porque no existe como tal. Lo importante es salvar el alma, la conciencia, porque es la que realmente tiene que ir aprendiendo, entre comillas, de sus experiencias de ser. No se trata de no caer, se trata de reconocer el error y de aprender de él. Los seres humanos ya son conciencias viejas cuando llegan a este planeta. ¿Por qué? Porque han reencarnado cantidad de veces. Y lo que vienen es a seguir aprendiendo, porque vuelvo y repito, los distintos modelos sociales que han habido, que han existido en esta última humanidad, no ayudan para nada para el desarrollo de las conciencias. Por eso Jesús no vino a hablar a los ricos, él sabía perfectamente que el cambio no podía venir de ellos. Él vino a salvar a la gente común y corriente, los que son ninguneados por esas estructuras que los cosifican. Él vino a decirles, no os preocupéis, porque esto no se acaba con este capítulo, con el capítulo de vuestras vidas. Esto es una película que continúa. Pero además de esta morada del Padre, ya está llamada a ser una morada en equilibrio, en armonía, en paz, para la convivencia de todas las conciencias que en él habitan. Y que sirvan como ejemplo y como ayuda a otras conciencias en el universo. La conciencia del día de mañana, de ese nuevo estadio, de esa nueva civilización, de esa nueva humanidad, siempre irá emparejada con la ciencia, conciencia y ciencia. Son los pilares que sostendrán la nueva humanidad. Muchas preguntas pueden surgir a raíz de, bueno, ¿y qué le pasa a un pueblo, a un reino que ya tiene superada la idea de la muerte? Viven eternamente, viven por un periodo, saben que mueren, pero también saben que pueden renacer y pueden elegir dónde renacer. Esas son preguntas que serán contestadas en la nueva humanidad. Hoy en día el ser humano se tendrá que quedar con las ganas de saber o de experimentar, mejor dicho, por sí mismo la respuesta.
Simple y llanamente porque el ser humano es una conciencia que pide señales por todos los lados. Ya Jesús, maestro, lo planteaba, ¿no? Que están pidiendo señales por todos lados. Aquí no le vamos a dar ninguna, así que no son capaces de ver lo que hay delante. ¿Qué les vas a explicar? Hoy en día hay muchísimos seres en este mundo que están dando mensajes de todo tipo y poco nada de caso le están haciendo. Pero bueno, si colgaron al maestro, ¿qué esperan? Simple y llanamente porque, vuelvo y repito, la conciencia humana es una conciencia dura porque está embebida en sus creencias, en sus egos, y le cuesta, digamos, que poner a funcionar su corazón, que no su razón. Jesús decía que la maldad enfría el corazón de la gente, y cuando se enfría el corazón de la gente, realmente tu capacidad de ver más allá de lo aparente se va perdiendo. Por eso la necesidad de estar en paz consigo mismo. Por eso la necesidad de todas estas corrientes que hay, que intentan ayudar al ser humano a encontrar su equilibrio, a encontrar realmente su esencia. Todas sirven. Para llegar a Jesús no necesitas entrar por un camino determinado. Para llegar a la vida que postula Jesús, no necesitas entrar por ninguna creencia determinada. Él señaló el camino muy correctamente. Ama al Creador, ama al Padre y a tu prójimo como a ti mismo. No hay más. Ama y perdona. No hay otro cantar. No hay otro cantar. Resumiendo, en Jesús no tiene ningún tipo de validez, ningún tipo de valor la pregunta por la reencarnación, simple y llanamente porque Él ya conoce esos secretos que humanamente podemos decir como muerte. ¿Qué hay tras la muerte humana? Otra cosa que es vital en entenderlo es que la negación de la reencarnación por la institución eclesial no tiene una causa en el mensaje del Nazareno, sino que tiene una causación histórica, simple y llanamente de poder. Era una forma de mayor control sobre la población y de mayor poder sobre las demás instituciones. Por poner un ejemplo sencillo, Justiniano favoreció la donación privada de los nobles, inclusive de la misma corona, a los monjes. Bueno, si no hay reencarnación, tú tienes que ser un modelito de ser humano aquí en esa tierra, según sus cánones, ¿no? Y qué mejor que limpiar la conciencia que mandando todos los bienes ahí, a las arcas, ¿no? O sea, hay que entender que nada tiene que ver la negación de la reencarnación por las instituciones cristianas, que tienen un origen muy humano y muy mundano, de la posición del nazareno, que pasaba olímpicamente de la temática porque sabía perfectamente de qué se estaba hablando. Un reino que ha encontrado la respuesta al Padre, a la creación, pues ha encontrado la respuesta a la transformación, a la evolución, entre comillas, tanto de las almas, de los espíritus, como de las encarnaciones que se van teniendo. Vuelvo y repito, Jesús vino a señalar tiempos. Con su primera venida empezaron los tiempos, empezó la cuenta atrás. Para una humanidad que ya llevaba muchísimos eones dando tumbos de un lado para otro y cada día embarrándose más y alejándose de su propia esencia. No tenía sentido ninguno, y menos en esa época, que realmente no había un conocimiento de lo que significa el universo como tal. Porque no podemos olvidar el camino hacia el Padre, el camino hacia el reino del Padre, el camino hacia el reino de Dios, no se puede imponer. Tiene que ser redescubierto
por cada ser humano, por cada alma, por cada espíritu que desea transitar hacia él. No era cuestión de llegar y decir, miren, esta es la película, este es el argumento. No, ustedes son los que tienen que navegar hacia allá, comprenderlo y desearlo y amarlo. Cuando les obligan a acatar algo que no comprenden, lo podrán acatar, sobre todo si hay violencia por medio, pero hasta que no lo lleguen a comprender no lo van a asumir. Y aquí, al reino de Dios, al reino del Padre, al reino del Maestro, se trata de asumirlo porque se le ama, no porque se le imponga, que es uno de los graves errores que tuvo las iglesias cristianas, en particular la católica. Imponer algo que no se entendía. No puede ser. Bien, por esta semana ya me despido. Espero que haya sido de algún tipo de utilidad, deseándoles lo mejor de lo mejor, invitándoles para el próximo programa y, como digo siempre, hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús en sus corazones seguro, que ayudarán a construir otro mundo posible y muchísimo mejor para la segunda venida del Maestro. Muchas gracias y hasta la próxima.